Saludos, amigos, amigas. Estamos ya en el 9º mes del año, estrenando a septiembre, mes de la Biblia, mes de otras efemérides importantes. Y después que yo salude a Monseñor, voy a contarle algo. ¿Y usted? Saludos, 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 Polo. Saludos. Entre y siéntese. No lo contar, pero lo de contar será después, más adelantico. Bueno, está bien. ¿De las Mercedes? Sí. No, pero más adelante. No, porque era breve. No, pero... Adelante. No le faltemos a la palabra. Adelante. Que es verdad que tú me haces contar alguna anécdota a veces antes de la palabra. Sí. Pero bien, pues gracias a Dios que podemos estar de nuevo acompañados de todos ustedes. Gracias a Dios. Voy a aprovechar antes de que adelantemos para mencionar a un hermano que sirvió mucho tiempo en Jaina, de la diócesis de Baní, Agustino Recoleto, que acaba de celebrar sus bodas de oro sacerdotales, Fray Ismael Bortiri. Ismael Bortiri Tabar. Tú conoces el Tabar, pero no el Bortiri. No, el Tabar de Salcedo. Ajá. Entonces, un sacerdote agustino español, Agustino Recoleto, que sirvió largos años. Ahora se encuentra en la provincia Nuestra Señora de la Candelaria de los Agustinos Recoletos, eso quiere decir Bogotá, Colombia. Entonces saludamos de todo corazón al padre Ismael Bortiri, buena persona, que Dios los recompense por el servicio prestado en el país. Compañero de Miguel Ángel Ciabri. Más joven. Un poco más joven, creo. Miguel Ángel Ciauris y toda esa pléyade de sacerdotes que han servido en el país. ¿Sabe qué? Quedan todavía en Nuestra Señora de la Consolación, sí, en San Cristóbal y en Jaina. Ellos llevan también la parroquia de Jaina. ¿Qué dices tú? Que sabe que tengo un libro de Miguel Ángel Ciabri, Iglesia y Medios, del dicho al hecho, y que ha servido bastante, sobre todo para periodistas, comunicadores, comunicadoras, para conocer un poco la historia de la iglesia en los medios de comunicación. Tú conoces el libro y yo conozco las lamentaciones de él. Sí. Porque no le hacen caso, no le hacían caso. Sí. Usando términos... Él lo que quiso fue proporcionar a los periodistas un instrumento para manejar el lenguaje eclesiástico. Y ay. Siguen despachándose, mira ahora que tú mencionas eso. En las declaraciones del secretario de la Nunciatura en Montecristi hace un tiempo. Sí. Y yo, leyendo los reportajes. Sí. Entonces, cura no sé qué, sacerdote no sé cuánto, el obispo de Mao Montecristi, varios medios decían, el obispo de Mao Montecristi, él ni obispo era. Tenía el título honorífico de monseñor. Entonces, señores periodistas aquí en el país, di que obispo de Montecristi, y Montecristi tiene obispo que no sea monseñor Diomedes Espinal. ¿Y quién no lo sabe? ¿Cuántos años lleva Diomedes ahí? Más de como 20. Como 20 años. Sí. Obispo de la diócesis de Mao Montecristi. Y poniendo al secretario de la Nunciatura como obispo de Montecristi, periodistas dominicanos. Entonces, hay una dejadez tan grande. Por supuesto que no vamos a medir a todo el mundo con el mismo rasero, pero tenemos que sufrir nosotros los que nos criamos tratando de hacer las cosas bien, destinados a sufrir más que los demás, porque la persona perfeccionista tiene que sufrir más que los demás, porque el otro no se duele de nada, pero a los que nos acostumbraron a
antes de hablar una cosa, averiguarla y decirla con propiedad, etcétera. Entonces, un servicio tan necesario el de la prensa. Y sin embargo, da pena mirar a algunos periodistas, porque uno ni los conoce todos y hay magníficos periodistas, diciendo lo primero que le llegue a la boca y sin ninguna propiedad los términos, porque cada cosa reclama lo suyo. Si es una institución del gobierno, de la justicia, de lo que sea, pues se supone que hay que dominar esos términos. Y si usted va a meterse en un campo que usted debe conocer para dominar los términos que se manejan en ese campo, como en la Iglesia Católica. Ahí oye uno cosas. Permítame, por último, decirle que hace un tiempo el Colegio Dominicano de Periodistas Seccional Santiago se organizó un taller y los periodistas que asistieron lo agradecieron muchísimo porque hablan qué dijo esto, qué dijo lo otro, con poca propiedad porque por la ignorancia. Entonces lo aprovecharon bastante. Creo que hay que volver a eso. Hay detalles en los que yo creo que la misma Iglesia, sin querer, contribuye a confundir un poquito. Porque está el título honorífico, que lo digo yo en mi librito, Divagaciones. ¿Librito? Prohibido. Está bien, sí. Sí. Entonces, el título honorífico de Monseñor. Ah, pero que hay anécdotas preciosas. Monseñor de título, pero así mismo se le llama a los obispos. Monseñor, crea confusión. Entonces, el monseñor, no sé cuánto, no sé qué. Lo que quieren decir es el obispo, creyendo que obispo es sinónimo de monseñor. Ese era el problema que tenía un señor y le preguntó al padre Fausto Mejía, antes de ser obispo. Entonces, y le preguntó, pero, ¿y fulano, un sacerdote, cuyo nombre me reservo, es obispo y qué? Porque le dice, monseñor. Entonces Fausto le dice, mire, a los obispos se le llama monseñor, pero también hay sacerdotes a los que se le da el título honorífico de monseñor. Entonces el hombre, un campesino, se queda así y dice, ah, pero eso es como coronel de los bomberos. Con perdón de los bomberos, que merecen nuestro todo cariño el respeto. Pero la gente comparando los grados, los títulos de, los rangos, los rangos de los militares y los bomberos que usan los mismos, entonces, la gente hace su diferencia. Y para entender y asimilar lo que Fausto le decía, hizo su comparación. Dijo, entonces bien, eso se presta a confusión porque hay periodistas, como dije, dice, el monseñor, ninguno de nosotros habla así. Simplemente monseñor fulano, como que dice, la excelencia, no, excelencia el embajador fulano. Entonces, pero bien, no nos metamos más ahí. Pero es interesante. Dejemos un poquito para otra ocasión y vayámonos a lo que corresponde. Me recojo porque entramos ahora a la palabra. Bien, para el domingo 22 del tiempo ordinario, que para el 3 de septiembre, seguimos todavía con el evangelista San Mateo. Entonces, Mateo 16, versos 21 al 27. Mateo 16, versos 21 al 27. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces, Polo, este temita no le gusta a todo el mundo.
Es como a algunos que no se le puede mencionar la muerte. Yo tengo un amigo que si se le mencionaba la muerte, cuando pasaba un carro fúnebre, Sí, dice, sí. fulano, mira, qué bola, aprovecha esa bola. No, señor, no. Entonces hay temas así un poco tabú. Y tal es el del sufrimiento, como aquí. Cristo decía a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Le interrumpo para algo que usted ha dicho bastante, que esa forma de Cristo no le convenía a los políticos, no son así. No, pues nos ponen el que sufrimiento. Ese ejemplo Sí, me acudía. sí. Más adelante, el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz. Y me siga. Ahí es que yo he dicho, digo, un político que quiera ganar gente y lo que ofrezca sea sufrimiento, Lo dejan solo. normalmente, sobre todo si son más populistas, Sí, sí. ofrecen villas y castillas con tal de que lo sigan y de que voten por ellos. Entonces, bien, pues digo que este tema no suele simpatizar, el del sufrimiento, el del tener que padecer, como lo anuncia Cristo aquí. Y Pedro nos representó a la humanidad que no le gusta el sufrimiento. Entonces Pedro habló a nombre de la humanidad. Se lo llevó aparte, Pedro, y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. ¿Para qué está este macho de hombre aquí? Ay, Pedro, ¿qué es lo que hemos dicho, Polo? Sí, de Pedro. Impetuoso, casi atrevido en ese aspecto. Es fácil para equivocarse. Sí. Aquí tienen entonces la muestra, una de las más graves. Pero la más grave fue La negación. el alegar desconocimiento, el decir que no conocía al Señor. Pero aquí, Cristo que habla anunciándoles lo que va a suceder de parte de Dios y se lo lleva aparte para aconsejarlo y que se retracte. ¿Tú te imaginas el atrevimiento que es ese? No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. ¿Para qué estamos nosotros? Y luego, o sea que cantó como gallo. Sí, el gallito. Cantó como gallo, Pedrito, Sí. Pedrito, Acuérdate del gallito. Ah, pues acuérdate de María Magdalena y de la hermana Digna que me contó eso Sí. en Puerto Plata. Entonces, bien, Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Bueno, yo creo que a nadie más le tiró Cristo un piropo tan fuerte como ese. Quítate de mi vista, Satanás, a Pedro. Es fuerte, como quiera que pero se suaviza un poquito de esta manera, porque cualquiera puede hacer esta interpretación. Cristo, que es el Hijo de Dios, llamó a Pedro Satanás. Luego Pedro debe estar condenado. No, pero Cristo no estaba diciendo que era malo. Pero ¿cuál es el papel de Satanás? Apartar a la gente de que cumpla la voluntad de Dios. Ese es el papel, esa es la misión de Satanás. Hacer que la gente no le haga caso a Dios y le haga caso a cualquier otra cosa. Y a eso es que se refiere, porque Pedro quiere apartar a Cristo de la voluntad del Padre.
Y en ese sentido se parece a Satanás. Cristo no le está diciendo que es tan malo que lo llama Satanás. No, lo llama Satanás en el sentido de que ahí está procurando apartarlo de la voluntad de Dios. Y todo el que aparte a uno de la voluntad de Dios, por lo menos es un aliado de Satanás. Por lo menos. Entonces, yo digo que suena muy fuerte, y yo en el Evangelio yo no recuerdo otro pasaje donde Cristo le hable tan fuerte a una gente. Entonces, de ahí deberíamos nosotros extraer una enseñanza. ¿Cuál? Hay que tener ojo avisor, como se dice, para no dejar que venga nadie a apartarnos del proyecto que Dios tiene con cada persona. Entonces, puede ser quien sea, porque Pedro era amigo de Jesús y lo llamó Satanás. Apártate de mí. Quiere decir, cualquier persona que venga a contrariar el plan que Dios tiene contigo, ese está haciendo de Satanás para ti. Llega a mi mente, Monseñor, una escena que se está haciendo común en cuanto al tema de corrupción a todos los niveles. A veces hay gente honesta en una empresa que quiere actuar como Dios quiere y viene otro compañero y le dice, proponiéndole cosas deshonestas, y él le dice, no, apártate, por ahí no voy. Sí, que en ese momento... Y existen todavía los que dicen que no. Ay, sí, existen. ¿Qué? Sí, sí. No, existen los que se resisten a la corrupción. Sí, sí, sí. No, hay casos, sí. Ah, qué bien, felicidades, Polo. Sí, sí, sí. Ojalá llegue el día en que seamos como nuestros mayores, no ponerle la mano a lo ajeno, darse a respetar por la honestidad, como los viejos de nosotros. Decía un amigo mío, Monseñor, Hugo Bautista, ya con el COVID se nos fue, él me decía, Polo, por ahí en la montaña, Jacagua, eso, y mencionaba el nombre de esa persona. El hijo de fulano no se le pega ni el oro molido. Una imagen. Es una imagen muy bonita porque el polvillo de oro tú le haces así. Lleva todo ahí. Y más si tiene de avaricia. Sí, ahí. No, yo he contado aquí que lo oyó Mary González en Nueva York y después me lo mandó a decir lo del papá mío. Ah, sí. Que en tiempos de necesidad era una familia pobre, pero a veces venían sequías muy grandes y cosas y se pasaba mucho apuro. Entonces papá se encontró un bollito envuelto en papel en el camino y lo recogió y eran no sé cuántos, ya a mí se me olvidaron las cifras, pero era el dinero de la venta del tabaco de alguien que se le había perdido. Papá recogió el dinero, se lo llevó a su casa calladito, porque si usted sabe, a usted se le perdió esto. Ay, muchas gracias, mira, a mí fue que se me perdió. No, la gente no, lo guardó. Y entonces las orejas hasta que oyó, lamentándose ese señor, que vendió su cosechita de tabaco y cuando regresaba se le perdió en el camino. Para allá fue papá. Yo no sé cuánto hacía allá. ¿Y cuánto era lo suyo de tanto? Sí, pues eso es. Ahí está. Tenga. Y sin embargo, apareció uno que comentó por allá que debió darle unos centavos para que comprara un lazo. Para que comprara un lazo, de que por bruto. Aún en esos tiempos y en el campo. Ya parecía. Entonces, la honestidad, así tú pusiste un tema que si nos lleváramos ahí, mencionaste lo de la corrupción. Sí. Apártate de mí, sí. Le dijo Cristo a Pedro. Acuérdate la que yo pasé. Acuérdate la que yo pasé, porque en una celebración multitudinaria aludí a la corrupción. Hace 9 años de eso ya. Y me crucificaron.
y me dedicaron una columna entera de la prensa nacional que se origina en Santo Domingo, que se me veía la mala intención que yo tenía. Así decía. Entonces, todo porque dije, campea la corrupción. Y yo no sabía ni del credo la mitad. Porque lo que hemos visto después, aunque claro, la mayor parte están todavía en proceso en la justicia, pero muchísimos han reconocido ya por en acuerdo con la fiscalía, para que le disminuyan las consecuencias, las penas y demás. Entonces se ve, y yo dije, campea la corrupción. Y yo no sabía ni del credo la mitad. Entonces apártate de mí, como el que iba proponiéndole a un viejo de nosotros un negocio turbio, que él no viera con claridad. No. Lamentablemente no se va a poder. Entonces, apártate de mí. El ser honesto supone tener la capacidad de apartar a alguien del lado de uno. A cualquiera que se equivoque con una mala propuesta. Si fuéramos así, Polo, tratamos de cumplir, pero ojalá se generalizara esta costumbre en la ciudadanía también, que no tenga Cristo que decir, quítate de mi vista, que tú no piensas como Dios, sino como el mundo, como la gente, como los hombres, es decir, una mentalidad terrena. Bien, entonces, ahí no sé cómo estamos de tiempo. Bien, pues podemos adelantar un poquito. Ahí fue la frase a la que me referí ya, que dijo Cristo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Cristo es radical y claro. No anden volviendo. Dice, camina, muchachos, que la carga se arregla en el camino, como se hace. Sí, sí. Y el que quiere sonsacar a una gente para meterlo en algo que lo perjudica, pero no quiere declarárselo. Entonces lo lleva envuelto, embaucado. No, ese no es Cristo. Porque entonces, el que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Parece que es un poco difícil ser cristiano. Polo. Ahora, en este país había un tiempo en que todo el mundo era católico, pero de que la boca lo diga, pero luego la realidad. Porque incluso los mismos que se llaman cristianos y que se llaman así incluso para diferenciarse. De los católicos. Entonces, vaya usted a ver, vaya usted a ver. Entonces, todos tenemos que volver a la radicalidad de Cristo. O conmigo o contra mí, no hay agua tibia, o frío o caliente. Y a los tibios, Dios quiere vomitarlo de su boca. Fuerte, fuerte. Pues entonces ahí está. Lo de Cristo es claro. Él nos invita y tiene una propuesta maravillosa porque es felicidad y salvación verdadera para siempre. Pero tiene un precio. Ahora, ¿qué no tiene un precio? Tú puedes comprar un título en la universidad o el SENIA y decir que estás graduada. Tienes que pelar los codos y fastidiarte con todo lo que supone que un joven estudie. Todo tiene su precio y la salvación también y el seguimiento de Cristo también. Entonces no hay que decir, Cristo sí es duro, porque mire, no, todo es duro. Si usted quiere llegar a algo, sacrificio. Quiere ser de Cristo, niéguese a sí mismo y cargue con su cruz. Porque el estudiante que no se niegue a sí mismo va a ser su capricho, y su capricho le dice goza, no le dice estudia. Tiene también que sacrificarse. Señor, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos continuamos con la palabra y luego la palabrita y más contenidos
aquí en Comunicación y Vida. Gracias por continuar en Comunicación y Vida. Seguimos con la palabra, San Mateo. Bien, bien. Pues miremos, antes de adelantar y completar esta perícopa, Mateo 16, 21 al 27, como dijimos, aquí se encierra algo que puede ser que se interprete erróneamente, que se niegue a sí mismo. Esa expresión de Cristo podría parecer que entra en contradicción incluso con una corriente psicológica que ha simpatizado enormemente en el mundo, que es atender y acariciar y complacer al propio yo. Toda una filosofía de vida que a veces a mí me da hasta pena. Cuando yo veo esa cosita, yo que tengo que estar siguiendo las redes y todo, lo único que no manejo es la porquería, porque incluso controlo con filtros, lo que sea. Pero esas cositas que dicen, como si dijeran, aprovecha el momento presente, que no hay más. Esas cositas que vienen, incluso relatos con moraleja, que yo los leo en las redes. Y la moraleja es, aprovecha el momento presente, el hoy, que no sé cuánto, y el mañana, y el pasado mañana, y el horizonte de trascendencia del ser humano. No cuenta. No, porque con tal de que tú te... be happy, eso se usaba mucho en inglés antes, date gusto y sé feliz y no te ocupes de más. O como malamente se traducía desiderata, que a mí no me gustaba ese pedacito, un poema con tanto significado, sí. Antiguamente, desiderata. Jorge Labat lo declamaba con aquella voz varonil, pero decía, esfuérzate en ser feliz. ¿No te acuerdas de ese poquito? Sí. ¿Qué esfuerzo por ser feliz ni por nada? Esfuérzate por existir y por complacer a Dios y todo lo demás te vendrá por añadidura. Esfuérzate en ser feliz. La felicidad es escurridiza y mientras tú más la buscas y quieres asegurarla, se te escapa seguro. Y cuando no la buscas, entonces te llega, porque cuando tú eres tú mismo y te pones frente a Dios y tratas de cumplir con Dios, ahí busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, por ahí andan circulando una cantidad de cosas,
y son engaños muy bonitos. Porque el ser feliz, eso es bonitísimo. Y todo el mundo lo quiere. Y sentirse bien y que no sé cuánto y no sé qué. Y Cristo, sin embargo, el que no se niegue a sí mismo, y otros propagando que hay que complacerse en todo, porque esa es la felicidad. Entonces, ahí es donde digo que puede ser mal interpretada esta expresión de Cristo. Niéguese a sí mismo. Ahora, ¿qué quiere decir niéguese a sí mismo? Quiere decir que usted nunca va a sentir alegría ni satisfacción de lo que hace. No, no es así. Porque el que trabaja duro se niega a sí mismo. Porque ¿qué es lo que le pide el cuerpo a uno? ¿Haraganear? Pues eso se sabe. Que la tendencia natural es el de no hacer nada y que cuesta sacrificio. Dígame usted, un campesino, agarrar un machete bajo el sol y aplastarse en un conuco como era en el Cibao, porque en el sur por lo menos trabajaban con azadas, que era de pie, pero en el Cibao, aplastado horas y horas con un machete en la mano. Pero cuando venía la cosecha, el campesino se reía solo. Entonces se negó a sí mismo y eso le trajo la felicidad de la cosecha. Entonces así es todo en la vida. Y el que pretenda complacer los instintos en todo se está clavando el cuchillo, él mismo. Un esclavo. Porque se hace un esclavo y luego amargado, como la experiencia de todos, pero de unos más que otros, porque los que han sido grandes pecadores han llegado hasta odiarse a ellos mismos. Yo he oído de personas, he escuchado a esas mismas personas diciendo que han llegado a un momento que no pueden ni mirarse ante un espejo del desprecio que sienten por sí mismos, precisamente a causa de lo contrario, no por sacrificarse haciéndole caso a la invitación de Cristo, sino por lo contrario. La droga es buena, porque di que eso te eleva a no sé cuánto, a las alturas. Sí, pues pregúntaselo a Hogares Crea y a Casa Abierta y al gobierno y a los puntos de droga y a los problemas de crímenes en el país. Pregúntale a ver si darse gusto con lo que uno quiere produce felicidad. Entonces, esto podría ser largo, pero solamente lo menciono en cuanto que no es nada del otro mundo que Cristo diga, niéguese a sí mismo, porque ya dije, hasta un estudiante para graduarse tiene que negarse constantemente a sí mismo para poder alcanzar lo que quiere. No es de fiesta en fiesta. No es de fiesta en fiesta, y que me invitaron allí, que voy para allí. Los otros y se van. Un hombre verdaderamente enamorado, Polo, que debes tú saber algo de eso. Entonces lo que hace hasta lograr su objetivo, no importa sacrificio. Acuérdate de la historia, la historia del viejo mío. Sí. La historia del viejo mío, campesino embollado, fue enamorado de jovencito a una casa. Y entonces el sacrificio. Entonces un enamorado tiene que portarse valientemente. Y entonces una cosa le estaba picando cada vez que se sentaba y él dejaba caer las posaderas en la silla, le picaba una cosa hasta que no pudo aguantar más y dio un brinco y saltó. Entonces se metió a una habitación de la casa con tan mala suerte que era de las mujeres y armaron una vocería y tuvo que meterse a otra para revisar a ver qué era lo que lo atormentaba. Y ya lo que encontró fue una papilla de un alacrán. Un alacrán que estaba dentro del pantalón en un campo, que se enganchan los pantalones en un clavo o una cosa.
Entonces, y él Soportando ahí. privando en fuerte hasta que no aguanta. Porque conviene que el enamorado se muestre sí, valiente, sí. sobre todo si está en la casa. Dígame usted. Entonces, hay que aguantar para todo, para todo, para todo. Pero no insisto más. Ahora, completamos con esto. Sí, Radical también, Polo. Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Es lo mismo que estamos diciendo de otra manera. El que quiera disfrutar de la vida se ganará la gran amargura de este mundo. El que crea que solo es disfrutar de la vida. Eso significa salvar su vida. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿Qué significa perder la vida aquí? Una muchacha que se mete a religiosa, un jovencito que se mete a sacerdote y sin familia ni nada, huyendo para donde la iglesia lo mande. Perdió su vida. Perdió su vida. Como se lo han dicho a alguna gente, que dice, qué desperdicio. sí. ¡Qué desperdicio! Dicen. Porque entienden que ganar la vida es darse gusto en la vida. Y dice Cristo, si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Entonces, es semejante a aquello, Polo, aquella anécdota que yo menciono, hasta la mencioné en la Gran Arena del Cibao, Cuando estaban los... con lo del camino camino catecumenal, porque hablando me dijeron que hablara de la vocación. Entonces yo me acordé de esa vez que yo bajaba en un mulo de Barrero, de donde es el padre Lucas Cruz, Sí, y, por Inver. y su familia, Barrero del llano, antes de Inver. Inver, sí. Entonces, en la loma. Sí. Entonces cuando bajaba de ahí, todavía se usaba que las mujeres lavaban en el río, y en el río de Pérez, que así se llama, como se llamaba el ingenio, Sí, ya que existía ahí una vez. Entonces ahí había 3 mujeres lavando en el río. Y cuando me vieron, entonces alguna me conocía, y entonces se secretearon, Sí. hablaron entre ellas. Entonces dice, mira, el padre. Entonces oí claritico que dijo la otra, sí, di que no se casan. Entonces dijo la otra, dice, por eso que mueren locos. Dijo. Entonces, yo lo oí todo claritico, claritico. Tru, seguí en mi mulo, se supone que no era, saludos, no era conmigo. Entonces, yo me puse a pensar en esos sacerdotes que han llegado ancianos. Dime tú, Monseñor Severino, el padre Severino, en Baní, que me tocó predicar en la misa de su entierro, recientemente, como quien dice, hace unos meses. Entonces yo le decía bromeando a él, estoy esperando que usted se ponga loco, porque se supone que se ponen locos. 94 años tenía cuando murió. Y yo dije, al revés, los curas tienen que estar aconsejando a los casados para que no se pongan locos. Es al revés. Pero yo en broma le decía a Severo, si los curas por no casarse se ponen locos, yo estoy esperando que usted se ponga loco. Entonces, esa es la lógica de la gente. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Entonces el sacerdote tiene hasta para repartirle a los que están casados en su servicio, el que lo hace como Dios manda. Pues bien, vamos completando. Mira, yo creo que esto fue lo que le hizo mucho efecto a San Ignacio de Loyola para su conversión. Por lo que yo recuerdo, esta frasecita: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Cuando yo veo a estos multimillonarios que todo se les celebra,
A la gente buena no lamentarán en las redes, pero a los millonarios, ¡ay, Dios mío! Esos son los nuevos profetas de la humanidad. ¿Y de qué le sirve a un hombre ganarse el mundo entero? Claro, algunos se dedican también a ayudar instituciones y dan parte de sus capitales y todo. Dios dirá. Pero el hecho de tener dinero puede ser que los desgracie más pronto que si no tuvieran. No necesariamente es así, pero el que no sepa manejarse y se gane el mundo entero, pero pierda su vida, como yo he dicho, de que aconsejando a la humanidad y no saben llevar un hogar, como Bill Gates, y después como un bobo diciendo que se equivocó porque se divorció de la mujer. Y mientras tanto pretendiendo aconsejar a la humanidad entera hasta en la fecha que se va a acabar el mundo. Algunos dicen por ahí, en las redes andan circulando, yo nunca entro a leer eso, que fulanito ya dijo la fecha en que se acaba el mundo, o que la inteligencia artificial ya dijo de qué manera se va a acabar el mundo y cuándo. Entonces, ganar la vida para Cristo significa entregarse a servir, disponerse a servir, obedecer la voluntad de Dios, como veíamos. Entonces, eso es bien. Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces, con esto se termina, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Así termina esto. ¿Qué es lo que dice San Pablo en Gálatas 6, los versos 7 y 8? De Dios nadie se burla. Cada uno de lo que siembre, de eso cosechará. Entonces, lo que pasa es que cuando el ser humano quiere ser torpe, no hay quien se lo gane en brutalidad. Sí. Cuando le parece ser bruto, entonces, ¿por qué? Cada uno de lo que siembre, de eso cosechará. Su conducta. ¿Por qué hay que hacerle caso a la honestidad? ¿Porque lo dijo la Iglesia Católica? ¿O porque algunas personas de la sociedad lo dicen? No, señor, porque es una siembra. Y lo que usted siembre ahora, la conducta que observe ahora, ese será su aval para ser feliz o perderse eternamente. De eso se trata, y por eso Cristo insiste tanto: cada uno de lo que siembre cosechará. Entonces pagará a cada uno según su conducta. Entonces hagamos caso y también compartamos esta palabra con alguna gente que esté confundida, porque hay quien le hace caso a uno. Entonces dígaselo, para que es muy engañosa la felicidad. Señores, la miel es dulcísima. ¡Ay, qué sabrosura! Sí, pues cómase 2 barriles de miel. Y vienen las consecuencias. Cómase 2 barriles de miel porque es sabrosísima, sí, pero tiene una medida. Y cuando usted pasa de una cucharadita, cuando viene a ver, le repugna. Así es la felicidad, si se toma al estilo de este mundo. Concluimos con la palabra. Y ahora entramos a la palabrita que nos tiene. A ver, nos quedará como 2 horas todavía. Queda poco ya. Entonces hay que distribuirse. No es para medir en qué la dosis, sí. Qué dosis entrego al paciente. Muy bien, para no empalagarlo. Bien, una palabra sencilla, Polo. Sí. Potencia. Qué potencia de hombre, decían antes, para como un halago a una persona. Entonces, potencia, dice el diccionario, capacidad para ejecutar algo o producir un efecto. Esa es la potencia. Cuando uno usa comúnmente esa palabra, se imagina mucha fuerza, pero no tiene que ser mucha, tiene que ser capaz de producir un efecto. Eso es potencia.
normalmente cuando uno usa esa palabra siempre la entiende en alta cilindrada, en gran capacidad. No, potencia es simplemente capacidad para ejecutar algo o producir un efecto. Entonces, también se llama potencia a una nación poderosa, a un Estado soberano que tenga renombre y poder, suele ser llamado una potencia. Se dice con frecuencia las potencias mundiales. Sí, refiriéndose a los países más poderosos. Más poderosos. Pero también las potencias y no mundiales se llaman las facultades del alma. Las potencias se llaman las tres facultades del alma: memoria, entendimiento y voluntad. Memoria, entendimiento y voluntad se llaman también potencias. Ahora termino con esta partecita. Si yo te digo, Polo, potencialmente tal cosa, eso quiere decir que es fuerte. Sí, potencialmente puedo hacer esto. O sea, tengo las fuerzas. Sí, bien. Capacidad, aptitud o disposición para hacer algo. Sí. En potencia, ¿qué significa? En filosofía se contraponía potencia y acto. En potencia quiere decir que tiene la capacidad para ponerse en acto. Es decir, puede llegar a ser. Puede llegar a ser. Ahora, potencialmente, dice, un asesino en potencia. ¿Qué quiere decir? Predisposición. Sí, que no ha cometido crimen, pero da las señales de, entonces tiene esa potencia de llegar a ser. Bien, pues, yo creo que ahí ya dejamos, se usa eventualmente, que no es lo mismo que potencialmente. Algo potencialmente peligroso. Mira, esta pequeña diferencia, Polo. Sí. Algo potencialmente peligroso es que puede explotar, puede llegar a ser algo dañino, puede llegar, tiene poder para llegar, como poder llegar a ser un asesino, por ejemplo. Pero cuando se dice eventualmente, no es que tiene poder para llegar a ser, sino que puede suceder. Cuando se dice eventualmente, que se ha tomado mucho por influjo del inglés, entonces eventualmente quiere decir que puede suceder, se refiere al acaso, a la casualidad. Entonces eventualmente podría ser que tal cosa, que fulanito venga, quiere decir que puede ser como acaso venga. Es diferente, eventualmente o potencialmente. Bueno, concluimos dejémosla con esa sola. Con la palabrita, y ya el tiempo que queda es muy breve. Permítame decir lo que tenía al comienzo, que es breve, en este mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, también la festividad de las Mercedes. Yo le contaba que estuve en el Santo Cerro recientemente, aproveché para felicitar a las monjas mercedarias que cumplieron hace poco 100 años de estar presente ahí en el Santo Cerro, en la educación, en la pastoral y todo. Y es que en la misa me llamó mucho la atención, como lo he visto otras veces, la cantidad de peticiones tan diversas de los fieles peregrinos que van allí a poner su situación a los pies de la Virgen. Y entonces siempre me llama, porque son tan diversos. La única que tú no oíste fue la intención de acción de gracias porque se le mudó la vecina de enfrente. Yo recuerdo, porque cuando hay un mal vecino, es como, ¿cómo se decía, Monseñor Zappa? Un incordio, ¿cómo era la expresión? No, un incordio, era una inflamación como que impedía, si te daban una pierna tú no podías caminar. Exacto. Entonces llaman a una persona necia, un incordio. Ahí está. Pues si hay vecinos, ojalá que no sean así y que sepamos lo que decían nuestros mayores,
el hermano más cercano es tu vecino, el que está ahí. Esto es comunicación y vida. Nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final.